Buenas noches todos. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy tenemos en las charlas de astronomía, con mucho gusto, al doctor Roberto Vázquez Mesa. El doctor Roberto Vázquez Mesa es originario de Ensenada, Baja California, en donde realizó sus estudios básicos. Es físico por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en ciencias en astronomía por la UNAM y doctor en ciencias físicas por la Universidad de Granada, España. Desde 1999 trabaja en el Instituto de Astronomía Campus Ensenada, es investigador titular B, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UABC. Ha publicado más de 50 artículos arbitrados en revistas indizadas, impartido más de 80 cursos a nivel licenciatura y posgrado y más de 130 charlas de divulgación para todos los niveles. Sus principales líneas de investigación son el estudio físico de nebulosas planetarias y la astrobiología. Y el día de hoy nos va a platicar justamente sobre las nebulosas planetarias, el majestuoso final de las estrellas enanas. Pues muchas gracias, doctor Roberto, por haber aceptado la invitación. Nos da mucho gusto que hayas aceptado y pues lo interesante de la plática de ver qué pasa con las estrellas al morir. Te escuchamos. Muchas gracias, Abraham. Para empezar, pues un agradecimiento enorme por invitarme a participar en estas charlas de Universum Casita de las Ciencias. Es mi primera vez platicando ante esta audiencia y para mí es un placer, pues porque soy UNAM, ¿no? Entonces que me invite el máximo dependencia encargada de la divulgación de la ciencia a hablar de mis cosas, pues para mí es algo maravilloso. Entonces, bueno, vamos a platicarles un poquito lo que les tengo preparado acerca de las nebulosas planetarias. Y bueno, primero quiero invitarlos a hacer un viaje, ¿no? Vámonos de viaje en el tiempo. ¿Qué les parece si viajamos hasta el año de 1764, en donde vemos a este señor que está aquí, que es Charles Messier, que está asomándose por un tubo, como ustedes pueden ver, está asomándose por su telescopio y está a punto de observar por primera vez en la historia, a través de un telescopio, una nebulosa planetaria. Se trata del objeto que posteriormente se le llamó Messier 27 o M27. Pertenece al catálogo que hizo Charles Messier de todos estos objetos nebulosos. Es un catálogo que tiene, en principio tenía 103 objetos y posteriormente pues ya se le adicionaron más hasta llegar a 110. A este objeto que observó Messier también se le conoce como la Dumble Nebula, la nebulosa de la mancuerna, porque parece una especie de mancuerna. Esta es una fotografía tomada con un telescopio aficionado. Pueden ver ustedes que la forma más o menos así como que tiene una apariencia de mancuerna, ¿no? Parecía las mancuernas de las pesas. Posiblemente Messier lo observó así o tal vez peor. Entonces, si nosotros lo observáramos ahora con un telescopio más decente, pues tal vez veríamos algo como esto, ¿ok? Entonces ahí vemos más estructura. Y aquí de entrada podemos ver que lo que nos ofrecen las nebulosas planetarias es una imagen llena de colores, llena de estructuras, llena de formas, que son más grandes que una estrella. Pueden ver las estrellas de campo, son puntitos, y aquí estamos hablando de una burbuja relativamente grande, una bola, ¿no? Bien, entonces Charles Messier fue un gran astrónomo. Él observó a lo largo de su vida 44 cometas, 13 fueron descubiertos por él mismo y él ayudó a co-descubrir otros 7 cometas más. Ese era su trabajo. Entonces, nosotros los que hacemos nebulosas, podemos emocionarnos y decir, wow, estaba asomándose por el telescopio para ver la primera nebulosa planetaria, ¿no? Y resulta que Charles Messier hizo su gran catálogo en donde metió un montón de cosas más, además de nebulosas, porque eran objetos borrosos para él. Eran objetos borrosos y no eran cometas. Y lo que el señor buscaba eran cometas. Entonces hizo su catálogo porque esos objetos le estorbaban, ¿sí? Eran para él una piedra en el camino. Entonces él necesitaba saber en dónde estaban las nebulosas
para precisamente poder encontrar, descubrir y observar sus cometas. ¿Ok? Entonces no era que él estuviera buscando nebulosas como románticamente nos lo podemos imaginar, pero fue un gran astrónomo, hizo grandes aportaciones. Entre ellas, por ejemplo, hizo estas mediciones que eran necesarias para reconocer al cometa Halley como un cometa periódico, dando toda una abriendo una gama de posibilidades al estudio de los cometas desde el punto de vista gravitacional, ¿no? De acuerdo a lo que había Halley descubierto, ¿no? Bien, entonces, esta es una fotografía, una mosaico de fotografías que me encanta mostrar, porque es precisamente este catálogo de Messier ya con imágenes tomadas con telescopios modernos, y podemos darnos cuenta que en este catálogo había muchas cosas, había nebulosas planetarias, había galaxias, había cúmulos de estrellas, en general, todo lo que no fuera estrella, todo lo que al asomarse por un telescopio se viera un poco borrosito, era precisamente lo que aparecía en el catálogo de Messier. Y ese catálogo ha sido tan importante para los que sí estudiamos estos objetos y además también para los astrónomos aficionados, porque son objetos brillantes, relativamente fáciles de encontrar, y entonces son los primeros candidatos de los que uno echa mano a la hora que quiere asomarse por un telescopio en alguna actividad de divulgación o lo que sea. Son objetos brillantes y son importantes. Entonces, el señor Messier yo creo que no se había imaginado que 250 años después de esto su catálogo tuviera esta vigencia, ¿no? Lo interesante es que la nebulosa que él observó está a 1000 años luz de distancia. Entonces quiere decir que si yo le tomo ahorita una foto a la nebulosa, los fotones, la luz que salió de la nebulosa, lleva más tiempo en el camino de la nebulosa hacia nosotros que el tiempo que ha pasado desde que este objeto fue observado por Charles Messier. Así de chistoso, así de divertido es este asunto de la luz, ¿no? Del viaje de la luz a través del espacio. Bien, otros personajes vienen posteriormente, Caroline y William Herschel, que eran un par de hermanos, eran músicos, pero les apasionaba la astronomía y Herschel pues era muy, muy habilidoso en la construcción de aparatos en su época y entonces él se sintió inspirado por los trabajos de Messier y digamos que hizo su catálogo aún más grande y entonces el catálogo de Herschel ya contaba con 2000 objetos nebulares, ¿no? Posteriormente, 100 años después, John Dreyer, científico de Estados Unidos, aumentó ese catálogo. Él a su vez se inspira en Herschel, aumenta el catálogo llegando a casi 8000 objetos y le pone por nombre el New General Catalog con las iniciales NGC. Entonces, algunos de ustedes que les guste la astronomía, les apasione y vean de repente que el nombre de una nebulosa, el nombre de una galaxia se llama NGC 7009, NGC 2818, se refiere precisamente al número correspondiente al catálogo de Dreyer, inspirado en Herschel y a su vez en Messier. ¿Ok? Bien, entonces aquí está el amigo Herschel. Como pueden, voy a ver si puedo poner un apuntador, vamos a ver, de color verde, ¿sí? Estos son bonitos. Pointer verde. Aquí deberían estar viendo mi apuntador. Muy bien. Bueno, Herschel fue, además de todo, el que le puso el nombre de planetaria a este tipo de nebulosas, ¿sí? Aquí tenemos una nebulosa planetaria muy redondita que se llama Abel 39, me parece, esta que está aquí. Y acá tienen al planeta Urano. El planeta Urano fue un planeta descubierto por Herschel con sus instrumentos, telescopios. Entonces él veía el planeta Urano como un disquito medio verdoso, azul verdoso, y entonces veía que las nebulosas también, como la que tengo aquí, también eran muy redonditas con esos colores, y entonces dijo, yo sé que esto no es un planeta, es que es una nebulosa, pero como su apariencia es muy semejante a la del planeta, le voy a poner nebulosa planetaria. Ese nombre es histórico y no nos había hecho daño hasta ahora, en época en la que estamos descubriendo planetas fuera del sistema solar, y entonces el término nebulosa planetaria podría confundir a algunas personas. Entonces,
lo que nos tiene que quedar claro es, las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con planetas. Sí hay trabajos muy, muy nuevos relacionados a qué pasaría si una estrella al evolucionar se convierte en planetaria y entonces interactúa con los planetas. Son cosas muy recientes, pero digamos que en lo que es, son temas que están abiertos a investigación ahora mismo, pero que lo que tenemos que quedar claro es que la naturaleza del objeto, el objeto en sí, nebulosa planetaria, no tiene nada que ver con la parte de planetas. ¿Okay? William Herschel también fue alguien muy importante para la ciencia, y ahorita hay un telescopio en las Islas Canarias, es un telescopio de 4 metros que se llama William Herschel Telescope, ¿no? Y bueno, es un telescopio que en los años 90 fue de los más grandes del planeta, y también es otro instrumento que ha seguido aportando a todas las ramas de la ciencia, a todas las ramas de la astronomía, no necesariamente las que tienen que ver con esto. Bien, entonces, las nebulosas planetarias, aquí tenemos un mosaico exclusivamente de nebulosas planetarias. Como pueden ver, la tendencia es que sean redonditas, pero no necesariamente, voy a quitar el apuntador de aquí para que no me lo confundan, no necesariamente son unas bolas como la que acabamos de ver de Abel 39. Hay unas cosas que tienen una tendencia a ser bipolar, que pueden ser elípticas, entonces hay de varias cosas. Además, hay algunas que tienen detalles en su interior que las hacen parecer pues muy interesantes, ¿no? Entonces, el punto aquí crucial es que ahora sabemos que las nebulosas planetarias tienen que ver o están relacionadas con la evolución de las estrellas, es decir, con cómo son o qué le sucede a una estrella en particular cuando digamos, avanza en sus estadios evolutivos. Eso es parte es una pieza de la evolución estelar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Las nebulosas planetarias son el material residual de estrellas. Aquí pueden ver este puntito aquí en el centro, es la estrella central que dio origen a todo esto. Los puntitos de alrededor son estrellas de fondo, ¿sí? Les llamamos estrellas de campo. A veces las estrellas están enfrente, a veces atrás, dependiendo de qué tan poblado de estrellas esté un lugar, ¿no? Pero lo importante es encontrar esa estrella original. Entonces, esas estrellas que son el núcleo de las planetarias, originalmente eran estrellas que estaban entre 0.8 a 8 veces la masa del Sol. Eso quiere decir entonces que el Sol, cuando crezca, cuando se haga muy, muy grande, se va a convertir en una nebulosa planetaria. Las temperaturas de las estrellas, lo que llamamos la temperatura superficial, son altas, de 25.000 a 300.000 grados. Los Kelvin son parientes amigos de los grados centígrados, de los grados Celsius. Hay nada más poco menos de 300 unidades entre uno y otro. Entonces, hablar de 25.000 Kelvin o 25.000 centígrados es prácticamente lo mismo cuando son números muy grandes, ¿ok? Entonces, imagínense, la temperatura del Sol es de 6.000 y las temperaturas de estas estrellas son 25 a 300.000, son estrellas muy calientes. Entonces, ¿qué es la nebulosa en sí? Es un gas ionizado. Ahorita vamos a platicar qué es eso, pero es un gas ionizado al que puede uno identificar algunos elementos químicos de interés, como el hidrógeno, el helio, oxígeno, nitrógeno, etc. Los cascarones de gas tienen temperaturas entre 5.000 y 20.000 Kelvin. Las densidades son de una partícula por centímetro cúbico a 100.000 partículas por centímetro cúbico. Y eso a lo mejor no nos dice nada, ¿no? Pero pensemos que aquí en la Tierra, por ejemplo, la densidad del aire es de 1 gramo por centímetro cúbico. Y entonces eso nos manda a que tenemos 10 a la 23 partículas, en lo que allá hay 1, 100 o 1.000 partículas. Aquí tenemos trillones o no sé cuánto es el 10 a la 23, un número enorme, un 1 con 23 ceros, pues es algo muy, muy grande. Entonces, realmente son cosas con una densidad muy baja, imposible de conseguir en los laboratorios aquí en la Tierra. Y lo que verdaderamente llamó mucho la atención cuando se empezó a estudiar este tipo de objetos de una manera más
con más cuidadosa, ¿no? Con más detalle, es que se midió, y es posible medir la expansión de las nebulosas y se notó que se expanden alrededor de 30 o 40 kilómetros por segundo. Eso es muy grande, por supuesto, pero lo que más llama la atención es que la velocidad de expansión es para las condiciones que hay en esos objetos de densidad y de presión, esas velocidades son superiores a la velocidad del sonido. Lo que sería equivalente a la velocidad del sonido en el medio es el límite o lo que marca el límite de la información mecánica que se puede transmitir. Yo hago un aplauso aquí y la propagación del sonido en un medio como este se movería a 10 kilómetros por segundo. Entonces la gran incógnita durante muchos años fue ¿por qué esto se mueve 3 o 4 veces más rápido? ¿Qué es lo que lo está impulsando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo sucede? Fue un gran problema y hubo intentos de solucionarlo de distintas maneras, y no fue sino hasta 1978 que el profesor Sung Kwok, déjenme, le doy permiso aquí y me muevo, el profesor Sung Kwok y sus amigos Burton Fitzgerald en 1978 publicaron este trabajo muy interesante acerca del modelo de vientos estelares interactuantes. Aquí está una foto del doctor Kwok, ya más o menos más reciente, ¿no? El modelo es interesante porque dice, para que yo pueda tener esta expansión de 40 kilómetros sobre un medio que era de 10 kilómetros, necesito un nuevo viento, y él se inventó la existencia de un viento de 1000 o 2000 kilómetros por segundo, que es tan rápido pero muy tenue y choca con el viento original, con el remanente de lo que quedó originalmente. Y ese choque me forma el cascaroncito, y el cascaroncito se expande, no a 1000, pero tampoco a 10. Se expande como a 30, 40. Todo esto es un modelo que uno puede meter ecuaciones, meterlo en la compu y sacar ese tipo de resultados, ¿ok? Entonces, esto fue una idea muy, muy innovadora en su tiempo, y en cuanto se lanzó el primer telescopio ultravioleta, porque el ultravioleta no lo podemos ver desde aquí, que bueno, porque si no, alteraría mucho la vida en la Tierra, pero con el primer telescopio ultravioleta que se lanzó a finales de los 70s, principios 80s, el International Ultraviolet Explorer, uno de los primeros proyectos fue este. Observen las estrellas en las nebulosas planetarias a ver si encuentran indicios de evidencias de este viento, y sí se encontró. Entonces, este modelo fue muy exitoso para poder demostrarnos qué es lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, ahora ya podemos tener una película un poco más clara de lo que sucede en las estrellas. Entonces, aquí tenemos al amigo Pumba, ¿sí? Que nos dijo en su postulado, siempre creí que las estrellas eran enormes bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Y entonces Pumba dice esto, y lo que los astrónomos piensan rápidamente son en estas 4 ecuaciones que están aquí, que son las ecuaciones de la estructura estelar, que con esas ecuaciones uno puede modelar cómo es una estrella, cuál es la estructura de una estrella. Y entre otras cosas, salen algunas propiedades muy interesantes. Las estrellas son bolas de gas, tal como dijo Pumba. En ese gas que es muy, muy masivo, en ese gas que tenemos en el centro, logramos temperaturas de 15, 20 millones de grados. Y con esas temperaturas y las presiones que se encuentran ahí, sucede esto que tengo aquí de este lado. Eso del cuadrito amarillo son reacciones termonucleares, es la fusión de átomos de hidrógeno que se convierten en helio. Piensen en la tabla periódica de los elementos. Recuerden cuando estaban en la secundaria, los que están en secundaria, acuérdense de esto. Es transformar elementos ligeros en elementos más pesados. Si tenemos una presión tremenda y tenemos una temperatura muy alta, es posible estas reacciones termonucleares, que liberan energía, entre otras cosas, y esa energía se va a calentar, se va a ir a calentar toda esta bola de gas. Entonces, esta bola brilla porque está caliente. Está caliente por la energía que sale de estas reacciones termonucleares, pero claro, la temperatura en el centro es de 20 millones de grados, pero la bola en la superficie tiene 6000 grados, ¿sí? Entonces,
Esto se calienta como cuando uno mete el cuchillo al fuego, que fue uno a hacer camping, ¿no? Y está dorando ahí los bombones para comérselos. Entonces, si el metal queda mucho tiempo en el fuego, el metal empieza a brillar, ¿no? Entonces, y es un brillo por la temperatura que alcanza, lo mismo es lo que está pasando en las estrellas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, más o menos el panorama de lo que sucede en la estrella es este que está aquí, que les cuento. Este es un diagrama que le llamamos el diagrama Hertzsprung-Russell, porque así se llaman las personas que lo idearon, y en un eje se pone lo que es la temperatura de las estrellas, y en el otro eje se pone lo que es la luminosidad, o que está relacionada también con el tamaño, por decirlo de alguna manera, la magnitud de la estrella, ¿no? Entonces tenemos estos dos ejes. Si uno pone todas las estrellas que observa en los alrededores en este diagrama, se va a encontrar que no están distribuidas de manera aleatoria, como uno pensaría, pues cualquier temperatura, cualquier tamaño, no, hay secciones. Entonces hay una sección, una zona llena de estrellas, que es esta que está aquí, que traza casi una diagonal, que le llamamos la secuencia principal. Y a todas las estrellas que están ahí les llamamos estrellas de secuencia principal. Bien, pues todas esas estrellas que están en secuencia principal están haciendo una única cosa: transformar hidrógeno en helio. Esa es su chamba, ese es su trabajo, ese es su proceso principal. Es el proceso que les va a llevar la gran obra de su vida, ¿ok? Pero ¿qué pasa si una estrella como nuestro Sol, aquí como dice Sun, una estrella como nuestro Sol que esté por aquí, imagínense, está convirtiendo hidrógeno en helio? ¿Qué hace con el helio? Pues el helio es más pesado, se va hacia el medio, ¿vale? Pues sigo convirtiendo hidrógeno en helio y el helio se va acumulando en el interior. Llega un momento en el cual la estrella dice, oye, ya tengo demasiado helio en el interior. Entonces, ¿dónde estoy quemando al hidrógeno? Por eso me ponen aquí este dibujito que dice helio inerte en la parte central, hidrógeno quemándose en una especie de cascarón. Entonces, la nebulosa sale de este diagrama, perdón, la estrella sale de este diagrama cuando empieza a acumular helio y empieza a acabarse el hidrógeno que está en el interior. Suponemos que nuestra estrella en principio es de puro hidrógeno, para hacerlo más fácil, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues que vamos aumentando la presión, va aumentando la cantidad de helio y llega un punto en que el helio también empieza a fusionarse. Y aquí es donde tenemos este otro dibujito. Hay una zona aquí, esta es la rama de las gigantes y luego esta es la rama horizontal. En esta zona se enciende el helio y ahora empezamos a convertir helio en carbono. O sea, tomar los átomos de helio y convertirlos en carbono. Ese es ahora el negocio. Y la estrella comienza a moverse, cuando empieza a acumular el carbono, hacia lo que se llamamos la rama asintótica de las gigantes. Vuelve a ir hacia arriba, ¿sí? Después tenemos este otro dibujito que nos dice, tengo el carbón en el centro, el helio quemándose alrededor y luego el hidrógeno quemándose alrededor del helio. Entonces, ahí ya tenemos esta estrella que es una estrella gigante. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Si fuera el Sol, las capas más externas de gas se expanden y pueden llegar hasta la órbita de Marte, tal vez poco menos, y las capas internas de la estrella se contraen. Durante todo el proceso, ahorita mismo, de hecho, el Sol está aventando partículas, le llamamos el viento solar, está aventando material. Bueno, durante todo el proceso, ese viento continúa hasta que llega el momento, en esas etapas, en las que este viento termina por arrojar todo el material de las capas más externas y quedarse solo con el núcleo, como si fuera un hueso de aguacate. Hagan de cuenta, eso sería una estrella más pequeña, una estrella más caliente, y el resto del material pues se quedó afuera. Entonces hay un momento aquí en la historia de la estrella, por aquí, en la que la estrella inicia o digamos, como es un núcleo tan caliente, su radiación en luz ultravioleta llega a ser muy intensa. Entonces, esta radiación ultravioleta, entre otras cosas, lo que va a hacer es pegarle al material que está alrededor, es ionizarlo, ¿sí? Y por eso vemos el objeto brillante como nebulosa planetaria.
Posteriormente, esta etapa de planetaria es muy rápida, dura muy poco tiempo, 20, 30 mil años comparado con el tiempo de una estrella, y la estrella, ya sin ese adorno, pues se convierte en enana blanca. ¿Ok? Entonces, esa es la película que le llamamos la teoría de evolución estelar. Eso es como creemos, más o menos, ¿sí? Porque acuérdense que siempre va a haber cosas que no cuadren, pero más o menos en términos generales eso sucede con las estrellas. Entonces, en la parte que nos interesa, que es la de las nebulosas, resulta que sí es posible que la radiación ultravioleta interaccione con las partículas de alrededor y haga o promueva lo que le llamamos ondas magnetohidrodinámicas, que parece trabalenguas, pero esencialmente es que empujen el material, que generen un nuevo viento. Y como hay muy baja densidad, hay muy pocas partículas, este viento es muy rápido. Entonces, sí, la teoría, como la conocemos, efectivamente nos dice que es posible generar esos vientos rápidos que nos hablaba Kwok. Entonces, si el material de afuera se fue a velocidades de 10 kilómetros y el material de adentro viene a velocidades de 1000 kilómetros, lo alcanza, choca con él, ¿sí? Y entonces suceden dos cosas bien interesantes. Una, que hay un choque que avanza sobre el material nebuloso y la otra es, hay un choque que avanza hacia atrás. Ese choque que avanza hacia atrás es hacia donde está la estrella, calienta todo el ambiente alrededor de la estrella a temperaturas de millones de grados otra vez, que pueden observarse en rayos X. Entonces podemos observar en rayos X esa cosa. Y del otro lado, el otro choque que avanzó, ese no avanzó tan rápido, pero lo que hizo fue comprimir el material que teníamos ahí. Y al comprimirlo genera un cascaroncito más o menos denso. La radiación ultravioleta le pega al cascaroncito denso y ocurre entonces este fenómeno que les voy a presentar a continuación, ¿no? Los dejé ahí, ¿no? Bueno, espérenme tantito. Ahí los voy a dejar así medios asustados. Entonces, esto me va a producir el cascarón y ustedes ya son felices porque creen que el cascarón ya se los expliqué todo. Bueno, déjenme les cuento que las nebulosas planetarias, visto lo anterior, son unos laboratorios de física muy completos, porque estamos hablando de la evolución de las estrellas, estamos hablando de la formación de elementos químicos, cómo sacamos esos elementos químicos al exterior. Al ser tan brillantes, es posible identificar este tipo de objetos en otras galaxias y nos ha servido para calibrar nuestras distancias. También fenómenos que no son posibles de reproducir en laboratorios terrestres, lo podemos observar en las nebulosas planetarias. Podemos observar su dinámica, cómo se mueven, y entonces entender cómo se mueve nuestra propia galaxia. Y también otra cosa interesante, ¿cuántas nebulosas se están formando por unidad de tiempo? La tasa de formación de nebulosas es una consecuencia de la tasa de mortandad de estrellas, porque son las etapas finales en las vidas de las estrellas. Entonces, yo creo que hay muchos campos, como pueden ver en este esquema, muchos todavía puertas que nos abre la investigación de las nebulosas planetarias para entender muchas otras cosas relacionadas o que pensamos que tal vez no estaban relacionadas, pero que sí lo están con estos maravillosos objetos. Bien, entonces la pregunta del millón que yo supongo que se han de estar haciendo ahora mismo es, ¿cómo es que sabemos todo esto? ¿Por qué tenemos que creer lo que nos viene este amigo aquí a contarnos, que suena muy maravilloso, muy bonito, y cómo es que lo sabemos? Bueno, esta es una historia que tiene que ver con espejos, prismas y selfies, ¿ok? Entonces, ese es lo que lo explica todo. Para empezar, tengo que decirles que los astrónomos no somos como un físico experimental normal o como un químico que tiene un laboratorio donde puede controlar los experimentos. Nosotros no podemos controlar los experimentos, pero en cambio usamos este tipo de aparatejos, usamos telescopios, en donde nosotros tomamos la luz que nos viene de los objetos celestes y tenemos muchos objetos, entonces digamos que no podemos repetir experimentos, pero sí podemos observar diferentes objetos o un objeto durante diferentes etapas de su existencia. Entonces, este es el edificio donde está el telescopio de 2 metros del Observatorio Astronómico Nacional, aquí en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, como a mitad del estado, a 235 kilómetros de la ciudad de Ensenada, en la sierra que se llama Sierra de San Pedro Mártir. ¿Ok?
Ahí tenemos este telescopio. Los telescopios se nombran de acuerdo al diámetro de su espejo. Aquí en esta zona hay un espejo que le llamamos el espejo primario, que tiene 2 metros de diámetro, ¿no? Porque el monstruo no es de 2 metros ni de chiste, ¿verdad? Vean la montura tipo yugo que tiene, ahorita se las vamos a explicar. Y aquí está montado un instrumento, se montan en la parte de abajo del espejo. Este diagrama tal vez puede ayudarnos a entender. Este es un telescopio muy parecido, si se fijan en la parte blanca, es muy parecido a lo que acabamos de ver de este telescopio. La montura, no se fijen en ella, es otro tipo de montura. Pero esta mancha roja que está aquí, pues nos está indicando cómo entra la luz a este tipo de telescopios. La luz entra, pega en el espejo primario, que vean que tiene un hueco. Aquí está una fotografía de cuando estaban montando. Espero que hayamos llegado a esta parte que les comentaba de que la espectroscopía, gracias al entendimiento que tenemos ahora de cómo se produce la luz por estos fenómenos que les comenté de fotoionización, excitación colisional y posteriormente recombinación. Entonces, podemos abordar una serie de problemas diferentes en la ciencia utilizando la descomposición de la luz, y por eso les puse aquí el prisma de Pink Floyd, en donde entra la luz blanca y sale la luz de colores. Bueno, si nosotros descomponemos la luz que nos llega de las estrellas y de las nebulosas, podemos entender muchas cosas de las que están sucediendo físicamente en estos objetos. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a que les voy a poner un experimento. Vamos a ver si me sale. Hay un chiste que me contaron que decía que si el experimento apesta es que es de química, si muerde es que es de biología y si no sale es que es de física. Entonces espero que sí nos salga. ¿Ok? Ay, parece que ya no está funcionando esto. Ok, vamos a ver. Ahí está. Bien. Eso es, muy bien. Miren, aquí tengo esto que tengo aquí. ¿Dónde está la camarita? La camarita por acá. Sí. Esto que tengo aquí es un espectroscopio pequeñín. Aquí está mi mano. Un espectroscopio pequeño. Es este tubito que está aquí. No le hagan caso, esto nada más es para montarlo, ¿verdad? Y lo que tengo acá atrás son 2 focos diferentes. Es un foco de los viejitos que ya casi nadie utiliza, que son de filamento. Y este de acá es uno de estos de tubo, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo que hay dentro del espectroscopio, pues es un prisma. Aquí les puse un prisma de estos chafitos que venden por ahí, pero bueno, acá adentro hay uno muy fifí. Y entonces vamos a... Dice aquí que ya no tengo batería. Espero que tenga suficiente. Vamos entonces a observar cómo se ven las lámparas con estos diferentes filtros, ¿ok? Aquí ya estoy recibiendo mensajes que nada que ver, ¿verdad? Miren, ahí prendí. Voy a acercar la cámara. Esto es lo que quería que vieran. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ok? Entonces pueden ver todos los colores del arco iris. Aquí se vuelve un poco. Déjenme lo pongo así. Ay, más o menos, ¿verdad? Ahí está. Pueden ver todos los colores del arco iris en la lámpara de filamento. ¿Ok? Lo cual eso es como una estrella. Las estrellas brillan en todos los colores. En cambio, los focos de tubo, lo que tenemos es algo muy similar a lo que ocurre en las nebulosas. En las nebulosas tenemos una fuente de fotoionización y aquí lo que tenemos es que un campo eléctrico muy intenso ioniza el gas que cumple las funciones de la fotoionización, ¿sí? Y nos permite ver, ahí está, vean ustedes, las líneas espectrales separadas, ¿ok? Entonces, yo veo la luz y es una luz, aquí tengo el espectroscopio, ¿no? Es una luz blanca, ¿no? Nosotros vemos la luz blanca, sin embargo, no es un color blanco, son varios colores. Es una emisión en unos colores muy particulares y eso es lo que... Si esto hacemos con la luz de las nebulosas, podemos separar la luz y entonces identificar
qué elementos químicos hay en esa nebulosa y podemos conocer cosas sobre ellos, como su temperatura, su densidad, su velocidad, un montón de cosas, ¿ok? Entonces, esto es lo que hacemos con la luz que nos viene de las nebulosas. Muy bien, entonces sí me salió el experimento. ¡Qué felicidad! Va. Entonces, vamos por aquí. Ok, entonces de esto se trata. La luz de mi nebulosa la hago pasar por una rendijita y luego la luz de esa rendijita le pego al prisma y salió en diferentes colores. Es básicamente lo que hacemos en astronomía. Este es un espectrógrafo. A diferencia del que tengo aquí en la mesa, este está montado en el telescopio de 2 metros. Esta es la platina, aquí está, esto gris que está por ahí es la zona donde está el telescopio, el espejo, perdón. Entonces está montado en la parte de en medio, en el agujero que tiene en medio el espejo primario del telescopio de 2 metros. Y a diferencia del prisma, aquí lo que tenemos es una rejilla de difracción, que es algo muy parecido a un CD. Si uno agarra un CD, un DVD y le pega luz, va a ver cómo se descompone un poquito en colores. Bueno, es eso mismo que sucede aquí. Son los fenómenos de interferencia y difracción que están ocurriendo. Y lo que hace, pues, es lo mismo que el prisma, separa los colores, ¿ok? Entonces, yo pongo una rendijita porque si meto toda la nebulosa, la luz que viene de diferentes zonas se va a estorbar, no me va a permitir distinguir de qué zona viene una luz particular, así que por eso uso una rendija. Pudiera usar nada más un pequeño diafragma, ¿no? Pero pues si puedo usar toda una rendija, pues mejor porque veo todas estas zonas al mismo tiempo. Esta luz que está aquí se va a separar en luz acá arriba, lo que esté por abajo se va a separar acá abajo, por eso puedo usar la rendija cuando son objetos extendidos, como nebulosas, galaxias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está el espectro, que es la descomposición de la luz. Es cuando nosotros vemos el arco iris, en astronomía o en física esto le llamamos el espectro, es cómo se distribuye la luz o la radiación en cuanto a su energía. ¿Sí? En el eje de abajo ven que dice longitud de onda, porque el tamaño de la onda electromagnética está relacionado con la energía. ¿Ok? Y la intensidad sería lo que está en tercera dimensión, ¿no? Esta es la rendija. Y la qué tan brillante es, pues sería qué tan intensa me quedó la línea de este lado. ¿Ok? Así es como vemos los astrónomos en la realidad un espectro de estos. Hay cosas muy interesantes aquí porque, por ejemplo, todo esto es una rendija. Dice uno, oye, ¿qué cosa es todo esto que ilumina toda la rendija? Si mi nebulosa es de este tamaño y la rendija pasa sobrada por arriba y por abajo, ¿qué es eso? Ese es el cielo. Esta es emisión del cielo. El cielo también emite, aunque con mucha menos intensidad. Luego tenemos estas rayas que son precisamente la emisión de la nebulosa. ¿Sí? Que pueden ver que hay zonas donde no hay todas las líneas, hay zonas donde sí existen todas las líneas y en el centro están todas las líneas espectrales que podemos ver. Cada una de estas líneas corresponde a un elemento químico o a un estado de ese elemento químico. Y las rayas que son horizontales es como si a lo largo de la rendija hubiera un punto que emite luz en todos los colores. ¿Qué creen que es eso? Un punto que emite luz en todos los colores. Eso es, las estrellas. Entonces aquí nuestra rendija se topó con varias estrellas. La nebulosa tiene un montón de estrellas ahí y ahí aparecen como esa línea que emite en todos los colores. ¿Ok? Entonces con ese espectro nosotros lo que hacemos es como un corte. Esto es una cosa en la compu, es una especie de imagen. Y entonces podemos hacer un corte y ver la intensidad de las zonas brillantes y esa intensidad la transformamos en una gráfica como esta, de intensidad contra energía. Y esa gráfica nos ayuda a identificar los elementos químicos que se encuentran en esa nebulosa. Entonces fíjense qué cosa tan interesante. Me llegó la luz que tiene 1000 años viajando, la hago pasar por mi telescopio, la hago pasar por mi prisma o mi elemento difractor y ¡chazam! Obtengo los elementos químicos que está en ese gas que salió, cuya luz salió hace 1000 años. Eso es impresionante, eso es maravilloso. O sea, podemos entender la física de un objeto tan lejano en el espacio y en el tiempo. Entonces, yo puedo medir qué tan intensas son esas líneas, encontrar lo que le llamamos el flujo, que para los que les gusta el cálculo integral, pues es el área bajo la curva, ¿no? De cada una de estas líneas espectrales. Y entonces obtengo qué tan
qué tan intenso es, qué tanto flujo es con respecto a una línea en particular. Nos gusta agarrar siempre la línea de hidrógeno que se llama H-beta. Y entonces podemos determinar mediante unas ecuaciones muy locochonas con las relaciones de los cocientes de las líneas, o sea, dividir el flujo de una línea entre otras, ¿sí? Podemos encontrar temperatura electrónica, densidad electrónica, podemos saber si se trataba de fotoionización y recombinación o si se trataba de colisión y recombinación. Podemos conocer qué tan abundantes son algunos elementos con respecto al hidrógeno. O sea, muchas cosas podemos saber de la observación de estos espectros. Este es otro espectrógrafo que está en nuestro observatorio, que se llama Manchester Echelle Spectrograph en Baja California, y por eso tiene el cariñoso apodo de mezcal. Y el mezcal, así como la planetaria no tiene que ver con planetas, el mezcal no tiene que ver con ninguna bebida espirituosa. Acá más bien entramos al vino, pero bueno, tampoco en el observatorio. El mezcal me ayuda a hacer algo muy interesante. El mezcal me ayuda a conocer la cinemática de la nebulosa, es decir, cómo se mueve. Y dice uno, caray, ¿cómo le haces para hacer cómo se mueve? Aquí nos vamos a apoyar en algo que en física le llamamos el efecto Doppler. El efecto Doppler me dice que cuando un objeto se está moviendo, como el de la gráfica, si ese objeto se mueve y está emitiendo alguna onda, como puede ser sonido, puede ser luz, la onda se comprime en la dirección en la que se mueve el objeto y se expande en la otra dirección. Entonces, a pesar de que lo que yo emita tiene una energía dada, yo voy a medir algo diferente si lo observo de un lado que si lo observo del otro. Para un ejemplo un poquito más mundano, vayan ustedes a la carretera más cercana y entonces háganle alguna señal al trailero, y si el trailero pita, ustedes van a escuchar un sonido muy agudo, ¿sí? Y luego cuando pase por ustedes, el tono del sonido va a caer y va a ser más grave. ¿Ok? Y entonces están ustedes siendo testigos del efecto Doppler. Las ondas se vienen empujando por aquí y cuando pasa el trailero, pues ya el sonido cambia de tono a más bajo. La luz y el sonido son de ondas de diferente naturaleza. El sonido son ondas mecánicas, la luz son ondas electromagnéticas, pero el comportamiento ondulatorio es el mismo. Entonces, si yo tengo un objeto cuya velocidad es muy alta y está emitiendo luz, si viene el objeto en dirección mía, voy a ver luz más cargada hacia un lado, al lado más energético del espectro, y ese es el color azul. Y si se aleja, lo veo al lado más alejado, y ese es el rojo, ¿no? Nosotros decimos azul y rojo, pero realmente encontrar la diferencia de tonalidades de colores de eso sería imposible para nuestros ojos. Aquí tenemos, por ejemplo, la nebulosa, la rendija, la nueva rejilla de difracción del otro espectrógrafo, y entonces en vez de tener muchas líneas espectrales, solo estoy viendo una, o una región muy pequeñita. Y voy a ver la deformación, voy a ver cómo se deforma a lo largo de la rendija, voy a ver la deformación producida por el efecto Doppler, ¿ok? Este es un modelito que me hice en un programa que se llama Shape, que es un programa hecho por uno de nuestros colegas, Wolfgang Steffen, en el que yo pongo aquí una nebulosa de mentiras, le pongo un cierto campo de velocidad de expansión, le hago pasar una rendija de mentiras con un espectrógrafo de mentiras y obtengo esta deformación. Entonces, en vez de ser una línea espectral, que significa no me estoy moviendo, veo una elipse, que significa una parte del cascarón nebular va hacia ti y la otra parte se aleja de ti. ¿Cómo puedes ver eso? Pues porque hay muy baja densidad y soy capaz de ver tanto el gas que viene como el gas que se va. Es como si fuera una especie de esfera semitransparente, de tal manera que yo pueda ver tanto la emisión que viene como la emisión que se aleja. Y por eso es que veo ese desdoblamiento de la línea espectral, ¿sí? Este es un modelito, como les decía. Se vuelve más divertido, déjenme me cambio de lado, se mueve más divertido cuando estos objetos son tridimensionales. Entonces imagínense, uno tiene que hacer algunos cálculos ahí, imaginarse cómo son las cosas para poder desentrañar el misterio de cuál es la estructura de estos objetos, cómo son estos objetos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un objeto
que fue la tesis de licenciatura de la ahora doctora Mónica Blanco, en donde teníamos este objeto muy redondo y le pasamos varias rendijas, y si el objeto es redondo, yo esperaría elipses como en el modelo, y aquí están las elipses, ¿no? Y claro, tienen sus detallitos morfológicos que pues, será parte de la tesis, ¿no? Porque esta cosa tiene las estructuras que tiene, los tamaños, pero ahí pueden ver claramente la expansión de varias decenas de kilómetros por segundo de esta burbuja, ¿ok? Tenemos objetos mucho más complicados. Este es un objeto que trabajamos hace algunos años, que tenía muchas rendijas, y cada rendija era una cosa, nos daba un espectro muy raro, y eso nos ayudó a entender que lo que estábamos viendo aquí, aquí está una mejor imagen de esto, lo que estamos viendo aquí es una especie de anillo con dos flujos bipolares, ¿sí? Así lo propusimos, y así nos dio las velocidades que estábamos observando. Entonces, la idea de estos trabajos es reproducir la imagen que se observa y los espectros que se observan para encontrar el modelo tridimensional. Esto es lo que está sucediendo en ese objeto que se llama NGC 6309, ¿sí? Ya que hay varios ejemplos de mi grupo de trabajo con el que mis colaboradores se han divertido, ¿no? Este es un artículo de Maru Contreras, en donde aquí se ve el objeto y el objeto observado y el modelo. Aquí es otro de Gerardo Ramos Larios, también aquí está el objeto y el modelo, y este es uno mío, donde aquí está el objeto y aquí está el modelo, perdón, este es el objeto de arriba y el de abajo es el modelo, hecho con este tipo de técnicas, ¿no? Y bueno, hemos estudiado varios objetos. Vean este qué hermoso es, 6309. Este es una maravilla de objeto, NGC 5189, ¿sí? Donde pueden ver que hay una especie de una dona torcida, unos flujos bipolares, flujos por todos lados, ese tipo de estructuras que son muy interesantes. Otros más sencillos, como este IC 418, ¿verdad? Son imágenes, algunas del telescopio espacial, este también 2818 es del telescopio espacial. Entonces nosotros hemos usado imágenes del telescopio espacial con espectros de San Pedro Mártir para poder desarrollar nuestros trabajos. Esta es la tesis de maestría del maestro Francisco Guillén, Paco Beretta para los amigos. Aquí, y esta es la tesis también de maestría de Marco Antonio Gómez, doctor Marco Antonio Gómez ahora, donde aquí está el modelo y aquí está la observación. Entonces, la idea es reproducir, como les digo, tanto la imagen como el espectro con este tipo de modelos. Y en las nebulosas planetarias quedan un montón de preguntas abiertas, cosas que no sabemos. Por ejemplo, sabemos que son el producto evolutivo de estrellas entre 0.8 y 8 masas solares, y cuando intentamos medir las masas de las nebulosas, nos hace falta masa. No hemos encontrado más que objetos de un poco más de una masa solar. Entonces, ¿dónde está la masa perdida de esas estrellas? No lo sabemos. El diagrama HR, ahí vieron en el dibujito, aquí sale la nebulosa planetaria. Realmente hay una duda muy grande, hay un intervalo muy grande, porque como es un proceso muy rápido, no sabemos exactamente en qué punto del diagrama HR ocurren el brillo, ¿no? de la nebulosa. Las edades son difíciles de estimar porque nosotros encontramos una velocidad actual de la nebulosa. Si pensamos que es una velocidad que ha sido constante, encontramos una edad. Velocidad igual a distancia entre tiempo, encuentra un tiempo, una edad. Pues resulta que la edad a veces no coincide con la edad de la estrella, estimada de otra manera. Y entonces no sabemos exactamente si hay procesos que aceleran o desaceleran el gas. En fin, la morfología, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué las formas que tienen las nebulosas son tan diferentes unas con otras? Ya vieron que hay unas bolitas perfectamente bien hechas, hay otras que son elípticas sin mucho problema, hay otras bipolares y hay otras rarísimas como algunas que les mostré que tienen eyecciones por todos lados, y en todos los casos estamos hablando de la misma etapa evolutiva de un tipo de estrellas muy parecido. ¿Qué es lo que determina la forma que va a tener una nebulosa planetaria? Sigue siendo algo desconocido, aunque hay muchas ideas entre los colegas que desarrollan esta disciplina. Hay cosas con estrellas binarias, con campos magnéticos, pero aún no llegamos a una teoría definitiva, absoluta, en donde nos diga
si tengo esto, va a ocurrir aquello, y son cosas que tenemos. Entonces, hay un montón de, como pueden ver aquí en este esquemita de acá, hay un montón todavía de lugares donde temas dentro de la cuestión de las nebulosas que siguen siendo problemas abiertos y que son susceptibles de seguirse estudiando. Bien, y ya lo último como consideraciones finales es este asunto de la astrobiología, donde ya también ando metido un poco por ahí. Tenemos el Laboratorio de Astrobiología de la UNAM, aquí en el Instituto de Astronomía en Ensenada. Y ¿dónde está esta relación? La astrobiología es el conjunto de estudios científicos cuyo interés es conocer acerca del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren buscar vida fuera de la Tierra, la astrobiología es el camino. Entonces, fíjense una cosa muy interesante. Las estrellas son las únicas fábricas de elementos químicos que existen, ¿no? O la evolución de las estrellas nos va a proporcionar la cantidad tremenda de elementos químicos. También hay otros fenómenos, pero casi todos los fenómenos que conocemos están relacionados con las estrellas, van a estar produciendo elementos químicos. En particular, los elementos químicos de interés para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Si le quito el hidrógeno porque se viene el Big Bang, el resto son productos estelares de alguna u otra manera. El carbono en particular, para las nebulosas planetarias, pues ya vimos cómo es fácil es el producto de la fusión del helio. Entonces, si nosotros pensamos en la posibilidad de vida fuera de la Tierra, necesitamos esos elementos químicos. ¿Quién nos va a proporcionar? La evolución estelar. La gran mayoría de las estrellas en nuestra galaxia, y podemos pensar que en el resto del universo, son estrellas de baja masa o de mediana masa. Quiere decir que las nebulosas planetarias son los principales aportadores del carbono que tenemos los humanos encima, ¿no? O cualquier forma de vida, ¿no? Entonces, son las principales la forma principal en la que el universo tiene de proveernos de estos elementos químicos que van a ser fundamentales para la vida en cualquier sitio. Entonces, esa es la relación que existe entre las nebulosas planetarias y la vida, y por eso viene aquí mi frase maravillosa para terminar. Tú y las nebulosas planetarias tienen una conexión cósmica. ¿Ok? Y terminamos con este ramo este ramillete de nebulosas. Pongo aquí algo. Pues muy interesante, doctor. La plática bastante clara. Tenemos una pregunta y creo que nos vamos a apurar porque al parecer va a volver a cortar la transmisión en 10 minutos. Entonces, pues sí da tiempo para poderte hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, claro. La primera pregunta es, si el hidrógeno, lo hace Salvador Pop, si el hidrógeno se fusiona para emitir radiación y pasar a helio, y si las nebulosas nacen de las nebulosas nacen y si de las nebulosas nacen estrellas, ¿en qué momento se forma de nuevo el hidrógeno? Si ya se gastó en la estrella anterior. Eso es muy interesante. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, entonces no por mucho, no por muchísimo. Entonces no vamos a acabarnos el hidrógeno nunca jamás. Y entonces nadie ha pensado en una situación esa. ¿Qué pasa cuando lo que sí es cierto es que uno puede extrapolar y efectivamente estamos en un enriquecimiento químico de la galaxia y por ende del universo que va en una dirección. O sea, eso sí es cierto. O sea, si empezamos con una galaxia con puro hidrógeno, después de la primera generación de estrellas vamos a tener algunos elementos. Luego viene una segunda generación de estrellas. El Sol, por ejemplo, los planetas, cuando se forman los planetas se forman en torno a las estrellas en una especie de disco. El material que está ahí ya es material de donde se formó el Sol. Entonces, digamos que el Sol ya tenía material, ya está reciclando material cuando él se forma. Por eso los planetas tenemos los elementos químicos que tenemos.
¿ok? Entonces, no hay, ahorita no podemos, no nos tenemos que preocupar porque se nos acabe el hidrógeno, pero sí efectivamente estamos aumentando la cantidad de elementos pesados en la galaxia. Otra pregunta rápido. ¿Cómo le puedo explicar a un niño en cuanto a cómo es que nos llega la luz de las estrellas? Ok, esto es como si la luz fuera una pelota. Entonces pensemos que, ahorita se me ocurrió el béisbol, pero igual puede ser el tenis o lo que sea. Si yo soy una nebulosa planetaria, imagínense el tenis, ¿no? Porque la distancia es más larga. Bueno, no sé. Imagínense que es el tenis y el telescopio es el tenista que no tiene la pelota y el tenista que tiene la pelota es la nebulosa. Entonces, al emitir luz, el tenista pega la pelota y la pelota viaja. Entonces, es decir, ya salió esa luz del tenista y va viajando, pero todavía no llega al otro tenista, ¿no? Hasta que el otro tenista la recibe. Porque hay una distancia muy grande entre un tenista y otro, la pelota se tarda un tiempo en llegar ahí a ese punto. Con la luz es algo similar. Las estrellas y las nebulosas están tan lejos que cuando emiten el flachazo de luz, tarda esa luz en llegar hacia nosotros. Regularmente no pensamos en eso porque cuando vemos que alguien enciende una lámpara enfrente de mí, la veo instantáneamente. Eso es porque la velocidad de la luz es muy alta. Pero con la distancia suficientemente larga, yo vería un retraso entre el encendido de la luz y la llegada hacia mis ojos. ¿Ok? Espero que eso haya servido un poquito. Perdón, antes de que nos corte otra vez esta transmisión, te quiero comprometer a otra a otra charla porque nos quedamos picados definitivamente esto nos trastornó mucho tu plática y quisiera comprometerte a que nos des otra donde pudiéramos terminarla adecuadamente. Sí, yo encantado Okay. de colaborar aquí. Y yo, una disculpa a todos, no sé, algo, es Zoom de Quaed, la UNAM, no sé qué pasó, algo voy a reajustar, algún ajuste posiblemente me faltó, porque no nos había sucedido esto. Una disculpa a todos, por favor, empezando por el mismo doctor Roberto. En cualquier momento nos va a cortar la UNAM, la UNAM, el Zoom, quiero decir, entonces, rápidamente yo quisiera preguntarte, de los espectros que nos estabas hablando, ¿solamente se obtienen solamente de luz visible o se obtienen de otras bandas de energía, por así llamarlo? Sí, hay los radiotelescopios, por ejemplo, que son prácticamente antenas parabólicas, donde ahí, en vez de poder tener todo el espectro en una sola toma, lo que hacen es modificar las frecuencias para analizar todas las frecuencias que se pueden obtener. Bueno, se pueden tener también diferentes canales, pero de alguna manera también las ondas de radio o detectamos con ondas de radio la emisión que viene de otro tipo de transiciones. A veces transiciones, las ondas de radio son de menor energía que la luz visible. Entonces, transiciones de menor energía, muchas que pueden ser electrónicas, pero la inmensa mayoría son más bien moleculares. Es decir, ya no estamos hablando de un átomo que brinca electrones, sino una molécula que a lo mejor, como tiene diferentes átomos, tiene diferentes posibilidades de estados vibracionales o estados rotacionales. Cuando se cambia de un estado a otro, la cantidad de energía es pequeñita, pero puede ser detectada en estas frecuencias y sirve exactamente igual para encontrar parámetros físicos y para pues hablar sobre el tipo de moléculas que constituyen algunas nebulosas. Otra pregunta rápida. En las estrellas decías que son las fábricas de elementos. Sin embargo, para la vida se necesitan moléculas más complejas. ¿En qué momento se fabrican estas moléculas más complejas? Tenemos la detección de moléculas muy complejas en las nubes moleculares. O sea, hay lugares en donde hay agua, hay ácido fórmico, que es el de las hormigas, ahorita lo tengo así, etano, metano, y hay cosas todavía más complicadas, precursores de los azúcares y tal. Entonces, en lo que son las nubes frías, las regiones de formación estelar, hay este tipo de cosas detectadas. Entonces,
La química, si las leyes de la física son las mismas en todo el universo, las leyes de la química, pues también, ¿no? Exactamente. De las nebulosas planetarias es muy diferente, no son cuneros de estrellas, sin embargo, mi duda es, ¿podrían volver a interactuar esta nebulosa de alguna forma para formar nuevas estrellas? Regularmente lo que estamos viendo es este cascarón de gas está a una distancia relativamente cercana de las planetarias, pero ese gas no desaparece, la materia no va a desaparecer, pero sí se va a incorporar al medio interestelar. Y entonces si se junta con lo que salió de una nebulosa planetaria, con lo que salió de una remanente supernova y tal, puede ayudar a promover una nueva formación de estrellas. Ya. Bueno, creo que ya no son todas las Less than a preguntas, al minute. parecer. Nos está quedando un tiempo, afortunadamente, qué bueno. No sé qué parte se cortó. Bueno, estabas ya en San Pedro Mártir, estabas hablando un poco del telescopio y de cómo entra la luz al espejo, fue más o menos cuando se cortó la transmisión, entonces no sé si ahí explicaste un poco más de cómo se formaban ya otros elementos más pesados, para llegar a después que cuando regresamos ya estabas con los espectros. Una disculpa, por eso, por lo que también quisiera, bueno, ya aceptaste el compromiso de darnos otra plática que la programaremos lo más pronto posible. Sí, yo encantado de ver, a ver. Vamos a ver ahora las piezas, a ver qué es lo que quedó así medio vacío y lo podemos rellenar, claro que sí. Pues sí. Bueno, pues pues creo que antes de que nos corte esto, nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vázquez. Muy, muy interesante, bastante ilustrativa, bastante entendible tu plática. Creo que a todos nos quedó muy claro qué es lo que pasa y cómo se forma una nebulosa planetaria. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias. Gracias, Abraham, y a todos los que nos siguieron.